Confianza para que por favor cualquier pregunta que tenga no dude en hacérnosla saber. Es muy bueno para nosotros poder contestar las preguntas que ustedes tengan de bienes raíces, de cuál es el proceso para la compra, sobre el crédito, y si nosotros no tenemos toda la información podemos buscar a la persona correcta para que les pueda informar. Y el tema de hoy es algo que nos pasó esta semana. De hecho, tuve un par de llamadas con respecto a cuánto me va a tocar pagar de impuestos si es que vendo mi casa. Entonces, de entrada quiero clarificar que lo más conveniente es que si usted está pensando vender su casa, hable directamente con la persona que le prepara sus impuestos, ya sea que sea un contador o un preparador o un agente registrado con el IRS. Muy importante que hable primero con ellos para saber su situación. Cada cliente es totalmente diferente, pero vamos a tratar de generalizar un poquito la información para que ustedes puedan ver ¿qué es lo que sucede si ustedes venden su casa? Es un poquito preocupante, en especial porque mucha gente me dice, es que ya ganó mucho la casa, ¿qué va a pasar con todo ese dinero que ganó la propiedad? Entonces, de las cosas que vamos a hablar el día de hoy es exactamente qué restricciones y qué beneficios hay con respecto a la venta de la casa, con respecto a los impuestos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que clarificar es que si usted está vendiendo una propiedad que se considera su residencia primaria, es decir, usted ha vivido en esa propiedad, se pueden hacer excepciones o se puede excluir esa ganancia del ingreso. Si usted es una persona soltera o soltero, le pueden perdonar hasta $250,000 de ganancia o hasta $500,000 si usted está casada o si se considera una persona viuda. Ahora, recuerde que para propósitos del IRS, una persona viuda es una persona que perdió a su esposa o a su esposo en los últimos 2 años. Independientemente de que usted no se vuelva a casar y usted se considera una persona viuda, bueno, para el IRS el término es un poquito diferente, solamente aplica el año en el que fallece el esposo o la esposa y el año que sigue. Entonces, todos estos detalles, toda esta información es mejor si usted habla directamente con su preparador de impuestos, pero quisimos generalizar qué es lo que más nos toca ver en mi trabajo, que es la venta de propiedades, venta y compra, y que ahorita mucha gente está usando ese dinero de la venta para comprar otra casa y no saben si van a tener que pagar impuestos o no. Pero bueno, si ustedes quieren más información más detallada, pueden buscar la publicación 523 en la página del IRS, es irs.gov, G-O-V, chica, y pueden buscar publicación 523. Son por lo menos unas 50 o 60 páginas, así es que no puedo realmente explicar página por página y realmente no es la idea, pero si ustedes tienen una situación muy específica y quieren buscar por ustedes mismos, pueden buscar esta publicación o lo más conveniente es que hablen directamente con su profesional de impuestos. La primera pregunta que yo les hago a mis clientes es, ¿usted ha vivido y usado la casa como su residencia primaria en los dos de los últimos 5 años? ¿Ok? Esta pregunta es un poquito confusa porque pues me ha tocado clientes que han vivido un año en la casa y luego resulta que ellos se van a vivir con un hijo o se van a México. Me ha tocado clientes que se van a México y luego regresan. Entonces, si usted ha vivido 2 de los últimos 5 años en la propiedad, no tienen que ser 2 años seguidos, no tienen que ser los últimos 2 años. Puede ser que usted vivió un año, después su hijo vivió en la casa y después usted regresó a la propiedad y ya completa los 2 años. De hecho, parte de las preguntas que hacía en la página del IRS era cuántos días de los últimos 2 años usted ha vivido en la propiedad, porque ellos quieren estar seguros que van a completar los 24 meses. Me tocó una clienta que vivió 10 meses y luego la rentó medio año y luego regresó a la casa 5 meses y luego pensó en venderla, pero después regresó. Entonces, por eso, en especial en ese tipo de situaciones donde la gente entra y sale o la renta y luego regresa, nos preguntan si usted ha vivido 2 de los últimos 5 años en la propiedad, que de hecho
esta pregunta se las hace también la compañía de título. ¿Ok? Así es que es para saber si ellos van a generar una forma para notificarle al IRS si es verdad que tienen que pagar esos impuestos o no. Entonces, parte de las preguntas que vamos a ver hoy es información que les van a preguntar en la compañía de título para ellos saber cuál es la situación que va a pasar con el dinero que generó la casa. La otra, y esto me pasa mucho con algunos de mis clientes, usted ha estado en el título de la propiedad por 2 de los últimos 5 años. Me pasa que me dicen, es que sabes que yo no calificaba y resulta que mi hermana compró la casa. Y después, ya que yo pude calificar, entonces me la pasó a mí. Yo he vivido en la casa por 5 años, pero solo he estado en el título 1 año. Entonces, todos esos términos y todos esos detalles es bien importante que platiquen con su agente de bienes raíces antes de poner su casa a la venta, de que platiquen con la persona que les prepara los impuestos, para que, por ejemplo, si usted me dice, ¿sabes qué? Es que yo puedo probar que yo pagaba la casa. Yo directamente mandaba todos los pagos desde el primer día hasta el último día, yo los mandaba directo a la compañía del banco, donde yo tenía la hipoteca de la casa, yo tengo todos los bills, las utilidades, el pago de los impuestos los hago yo. Entonces, todas esas cosas que puede ser que prueben que usted era realmente el dueño de la propiedad, simplemente que no estaba en título, pueden ayudarle para evitar pagar esos impuestos. Pero es muy importante que platique su situación específica con su agente de bienes raíces y con la persona que le prepara sus impuestos. ¿Okay? La siguiente pregunta es, ¿ha vendido una casa como residencia primaria en los últimos 2 años? Es decir, si usted ya compró una casa, la vendió, usó esta exención y vuelve a hacer lo mismo antes de 2 años, no le van a perdonar esa ganancia, la va a tener que declarar como le llaman en inglés capital gains, que es una ganancia de capital. Entonces, bien importante, si usted ha estado haciendo esto constantemente, compró una casa, estuvo 3 años, la vendió, le perdonaron o pudo excluir ese ingreso de sus impuestos y lo quiere volver a hacer en un periodo menor de 2 años, no lo va a estar permitiendo el IRS tan seguido. Entonces, esta pregunta es importante y en especial me pasa con los clientes que me dicen, ay, es que más o menos me gusta la casa, pero la voy a vender en cuanto pueda. Entonces, todas estas implicaciones las tenemos que explicarles a los clientes. Sabe que si vende la casa en menos de 2 años, no va a calificar para la exención de poder pagar, o de exclusión más bien. No va a poder calificar para excluir ese dinero como ingreso. Entonces, yo siempre les digo a mis clientes, si no les gusta la casa, si no están convencidos de la casa, mejor espérense a encontrar lo que realmente quieren para que por lo menos se queden 2 años en la propiedad, mínimo. Por diferentes razones. Primero, porque vender una casa ya hemos platicado que implica pagar la comisión de 2 agentes de bienes raíces, implica gastos, mudanza, reparaciones en la casa, etcétera. Y luego, porque si usted lo hace antes de los 2 años, muy posiblemente va a tener que declarar ese dinero como ganancia en sus impuestos. Entonces, esa es otra de las razones muy importantes, saber, no estar haciendo esto constantemente porque eventualmente va a ser perjudicial para ustedes. Ahora, hay ciertas excepciones que se aplican a la regla y también está en la publicación 523 del IRS. Ustedes pueden buscarla y van a encontrar las excepciones. Y, por ejemplo, si hubo una separación o un divorcio, posiblemente el IRS les permita perdonarles que declaren esa cantidad de dinero como ganancia si es que no han pasado 2 de los últimos 5 años. Resulta que tal vez nada más vivieron casados por 1 año, se divorciaron. Entonces hay excepciones que se aplican a la regla. La muerte de algún cónyuge o del esposo o de la esposa. Si usted dice, ¿sabes qué? Es que la tengo que vender porque ya no la voy a poder pagar. Si la casa se destruyó, por ejemplo, me ha pasado mucho con los desastres naturales, no aquí en Arizona, pero en ciertos estados donde ha habido inundaciones, los fuegos tan fuertes que ha habido en California, incluso también aquí en Arizona hemos llegado a esa situación. Entonces, hay ciertas excepciones que se aplican a la regla si ustedes son parte de las Fuerzas Armadas y los requieren cambiarse de estado o los van a transferir incluso a otro país.
Existen ciertas excepciones, hay más, no quise entrar en detalles porque también estas son las más comunes, pero sería demasiado explicar todas las demás. De nuevo, si quieren específicamente información de ustedes, pueden checar esta publicación que explica con detalle todo el proceso de lo que implica vender su propiedad cuando están pensando que tal vez les toque pagar impuestos. Ahora, esta pregunta me la hacen mucho, ok. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es el precio de venta y otra cosa es la ganancia o la pérdida que se le reporta al IRS, ¿ok? Vamos a asumir que esta familia vendió su casa por $700,000. No significa que ellos van a pagar impuestos sobre esos 700,000. Obviamente les perdonarían $500,000 y quedarían 200. No, no es eso. Los 700 es el precio de compra menos se les van a quitar los gastos de venta. Normalmente son gastos que involucran a los agentes de bienes raíces, la compañía de título, reparaciones que tal vez pequeñas reparaciones que tuvieron que hacer durante el proceso, tal vez implica pagar la evaluación si es que le tocó pagarla al vendedor. No es muy común en el mercado que estamos ahorita, pero sí me tocaba ver que el vendedor pagaba por las evaluaciones, ayuda de costos de cierre, etcétera. Entonces son los 700,000 menos los costos relacionados por la venta. La cantidad que mi cliente recibiría por la venta de su casa serían 660,500. Pero él o ella compraron su casa hace 3 años por $200,000. Entonces la ganancia que le estarían reportando en este caso al IRS serían 460,500. Es decir, están por debajo del $500,000 y esos 460,500 son completamente libres de impuestos federales y por lo menos aquí en el estado de Arizona también de impuestos estatales, siempre y cuando sea la venta de su residencia primaria. ¿Okay? Por eso es que hicimos las otras preguntas. ¿Ha vivido y usado la casa 2 de los últimos 5 años? ¿Usted ha estado en el título de la propiedad 2 de los últimos 5 años? Para poder entrar en esta exclusión. Le digo, cada cliente es diferente, hay muchas historias que les podría yo contar que me pasa con clientes, pero esa es la pregunta básica y es la que le va a hacer título y es la que le va a hacer su preparador cuando vaya a hacer los impuestos. Y quería nada más clarificar que mucha gente le da miedo porque dice, es que mi casa vale $500,000 y el IRS me va a hacer pagar ese dinero o vale más de $500,000 y yo sé que la exclusión es de 500,000. Bueno, el hecho de que usted venda su casa por 500 o 550 o 600 no es la cantidad que le va a declarar al IRS. El IRS, en realidad, la forma que se llena cuando se vende la propiedad le hace todas estas preguntas. ¿Cuándo la compró? ¿Cuándo la vendió? ¿Cuántos días vivió y usó la propiedad en los últimos 5 años para determinar si completa los 2 años que requiere el IRS? ¿Cuáles fueron los gastos por la venta de la propiedad? Y todos estos números se calculan. Entonces, en el caso particular o en este ejemplo, si se dan cuenta la ganancia que tuvo, puse pérdida porque lamentablemente puede ser que no siempre le gane, en especial cuando nos tocó a muchas personas, nos tocó ver short sales en el 2009, 2010, en lugar de ser números positivos eran números negativos, por eso les llamaban ventas cortas, porque en lugar de ganarle la gente le perdía. Pero bueno, en este caso que están reportando ganancias están por debajo del $500,000, lo que significaría que a pesar de que tienen que reportar la venta de la casa, no van a pagar absolutamente nada de impuestos por esos 460,000. Es un ejemplo, ya clarifiqué, cada persona es diferente. Otra pregunta, y esta es totalmente diferente, ¿qué sucede si yo quiero vender una propiedad que solo la he tenido de renta? ¿Ok? Esta es otra pregunta totalmente diferente a la primera, porque recuerde que una propiedad de renta, el IRS la ve como un negocio. Ok, para usted o para muchos de mis clientes me dicen, no, en esta casa vivo y en esta casa la rento, y ellos creen que es lo mismo, pues las dos son casas al final de cuentas. Pero para el IRS o para Hacienda, bueno, en este caso Hacienda, vendría siendo la casa que es su residencia primaria o donde usted vive y usa, es algo totalmente diferente a una propiedad de inversión porque este es un negocio.
¿ok? Cuando tenemos una propiedad de renta, puede ser una casa, un dúplex, un tríplex, son propiedades que se consideran negocios. Entonces, ahí es totalmente diferente. Si usted, por ejemplo, la rentó por 10 meses en lugar de 12 meses, tal vez se le quedó desocupada 2 meses. Bueno, pues entonces declara 10 meses de renta, pero también tal vez va a declarar que tuvo que pintar la casa porque el rentero se la dejó toda manchada la pintura, tuvo tal vez que cambiar la alfombra o ponerle piso. Todo eso que usted le hace a esa propiedad de inversión es un negocio. Entonces el IRS le permite poner deducciones cuando son propiedades de inversión, ¿ok? Entonces, y al mismo tiempo, otra de las cosas que se puede hacer para evitar pagar impuestos es hacer un programa que se llama 1031 Exchange, que de hecho aquí lo tengo mal, pero la idea es que este es un programa donde nosotros podemos avisarle o notificarle con anticipación a la compañía de título. Todo el 1031 Exchange se tiene que hacer con mucha anticipación, se tiene que planear, se tiene que discutir con el cliente cuáles son sus opciones, que ahorita vamos a explicar un poquito, se tiene que confirmar que la compañía de título con la que va a trabajar sabe hacer este tipo de transacciones y normalmente se contrata a una tercera compañía, normalmente son abogados que verifican, imagínense que son los ojos del IRS, están verificando que es verdad que era una propiedad de inversión, que usted cumplió con todos los requisitos necesarios para poder evitar pagar impuestos sobre ese dinero. Entonces, bien importante tratar de estar bien informados y prepararse con anticipación si es que decide hacer este tipo de trámite. Recuerde que primero que nada tiene que ser una propiedad de inversión para que puedan calificar para esta estrategia. No lo puede hacer para su residencia primaria, pero ya explicamos que si usted prueba que es su residencia primaria, pues tampoco tiene que pagar impuestos, hasta 250,000 si es soltero o soltera y hasta $500,000 si están casados. Ahora, este tipo de estrategia requiere que sean propiedades normalmente que sean similares, de acuerdo a los ojos del IRS. Entonces, por eso es que se contrata a un abogado que va a verificar que las propiedades tengan una función similar o que tengan algún tipo de similitud para el inversionista. ¿Okay? No voy a entrar en detalles de esto porque sí, sinceramente, ahí sería sentarse a hablar con un abogado que nos explicara las características de cómo cambiar una propiedad por otra. Por lo más que yo tengo entendido es que tiene que ser si usted está vendiendo una propiedad de inversión, que es una casa de 3 recámaras, 2 baños, muchas veces tiene que buscar algo similar para que el IRS lo considere dentro del 1031. ¿Okay? Y de las otras cosas que se nos complican un poquito en este mercado que tenemos, donde vender es muy fácil, pero comprar toma tiempo porque no hay tanto inventario, porque no hay de dónde escoger, porque nos ganan las propiedades, es que usted tiene 45 días después de que cierra la venta de su propiedad de inversión para identificar la propiedad que va a comprar. Estamos hablando de que usted tiene mes y medio para encontrar la siguiente propiedad. Ok, me tocó un cliente, pusimos una casa a la venta en Avondale y recibimos una oferta en efectivo, $20,000 arriba de lo que mi cliente quería vender. Y fue exactamente que el vendedor estaba haciendo este trámite. Entonces, para tratar de que su oferta sea aceptada dentro de los 45 días que teníamos, lo que él hizo fue ofrecer $20,000 en efectivo. Prácticamente toda la compra era en efectivo, pero ofreció $20,000 por arriba de lo que costaba la propiedad para que su oferta fuera aceptada y pudieran estar dentro de los 45 días que necesitaban para identificar la propiedad. Después de que ya identificar significa que están bajo contrato en una propiedad. Después de eso les dan 180 días, bueno, en total desde los 45 hasta la fecha que se cierran son 180 días para poder cerrar la transacción. Normalmente si es una propiedad, una single family o una residencia no tardan tanto, pero si fuera un dúplex o un edificio o diferentes propiedades, a veces los trámites son más complejos y tardan más tiempo en cerrarse las transacciones.
Pero bueno, esta es la información básica del 1031 Exchange y es exclusivamente para propiedades de inversión. No tiene nada que ver con su casa, que es residencia primaria. Pero me ha tocado clientes que dicen, tengo mi casa y tengo mi propiedad de inversión, ¿cuál me conviene vender o cuál quiero vender? Bueno, entonces ya sabiendo las implicaciones de si vendo mi residencia primaria y no pago nada de impuestos, o si vendo mi propiedad de inversión y participo en el 1031 Exchange, puedo evitar pagar impuestos en ambos casos. Entonces, lo que sucede aquí es que en el 1031 Exchange el dinero está completamente, se queda en título. Ustedes realmente no reciben el dinero. Esa es de las cosas que muchos de mis clientes no quieren porque me dicen, no, es que yo estoy vendiendo esta propiedad de inversión y de ese dinero voy a pagar unas tarjetas, voy a pagar esto y el resto del dinero lo voy a usar para comprar otra. Entonces, todas esas especificaciones se tienen que hacer con su agente, con la compañía de título y con la compañía que está verificando que es verdad que está haciendo correctamente este trámite. Para que usted sepa si lo puede hacer, no lo puede hacer, me conviene, sabes que ya voy en los 45 días y no pude encontrar otra propiedad, o muchas veces sabes, la quiero vender porque quiero invertir en otra cosa totalmente diferente, pues no va a calificar para esta opción. Pero quise darle y explicarle las dos opciones. Para el 1031, muy importante, tiene que hablarlo con su agente de bienes raíces, tiene que asegurarse que la compañía de títulos sabe hacer este tipo de trámites, tiene que contratar a un abogado. Normalmente son abogados o compañías que se dedican exclusivamente a verificar que estas transacciones sean hechas de forma correcta. Tiene que avisarle al comprador de su casa para que sepa que pues usted depende de ciertas fechas para cerrar porque no tiene mucho tiempo para comprar. Y algunas veces le tiene que notificar al vendedor para que usted sepa que realmente necesita comprar la propiedad. Si no quieren aceptar su oferta, le avisen lo antes posible. Pero bueno, entonces ya platicamos de qué sucede si es su residencia primaria. Ya platicamos de las preguntas que le van a hacer en título y que le va a hacer muy posiblemente su preparador para que usted sepa qué es la información que tiene que proveer. Platicamos sobre el tipo de publicación, el 523, si usted quiere revisarlo y verificar esa información, lo puede leer con calma. Si prefiere hablar mejor con su preparador, es mucho mejor. Y todo este tipo de trámites recomendamos hacerlo antes de que empiece con el proceso de la venta de su casa para que esté informado y para que sepa qué va a suceder con esa ganancia. De antemano, muchísimas gracias por vernos. Los espero ver el próximo jueves y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.